va a hablar sobre una aproximación a los obstáculos a la conciencia ecológica en los países del sur a través de la comunicación pública, poblaciones locales vulnerables y psicológicamente alejadas de los efectos del cambio climático. Entonces los dejo con Pierre para su exposición. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Antes de todo, me gustaría agradecer a mi laboratorio francés, el C2S de la Universidad de las Antillas. Entonces, Martinique, una pequeña isla francesa en los Caraíbes. Me gustaría agradecer al director, Jean-Raphaël Gros-Desormeaux. Me gustaría agradecer también a la Universidad de Costa Rica, a los excelentes organizadores de este evento y al público. Bueno, tal vez hay que esperar que se coloca el diaporama, ¿no? Un momentito. El diaporama va a estar después a su disposición. Señor Olivier va a compartir eso. Entonces, más por ahí. Perfecto. Entonces, comenzamos. Este seminario, entonces, perspectivas interdisciplinarias franco-latinoamericanas sobre los retos ambientales. Este seminario, podemos decir, después de 3 jornadas de reflexión, tiene una gran coherencia, porque Francia y Costa Rica tal vez son los 2 países líder en su continente propio al nivel de la ecología. Entonces, de poder crear espacios de matices intelectual, de reflexión y de una gran coherencia. Y también esta coherencia se puede ver en mi participación, porque mi tesis se trata de el imaginario climático y la polarización entre un imaginario climático en Occidente y en los países del sur. Hay que ver antes de todo también que cuando hablamos de los países del sur, sí, Costa Rica no es un país del sur a nivel de la geografía, más a nivel geopolítico se puede decir que es un país del sur, como mi isla Martinique, que está en Caraíbe, se puede decir a nivel geopolítico que es Europa. Hay que ver eso antes de todo. Sí, el diaporama para los franceses también en francés. Importante, una mirada entre 2 países. Mi intervención hoy va a ser sobre eso. Es el título de mi intervención, un enfoque sobre los obstáculos a la conciencia ecológica en los países del sur a través de la comunicación, poblaciones locales vulnerables y psicológicamente alejadas de los efectos del cambio climático. Entonces, con este título podemos ver ¿cómo decir? Que la situación ahora está mucha paradoxal a nivel de la conciencia ecológica, al nivel de la opinión pública internacional. Y he elegido este título de intervención también para un poco hacer una investigación exploratoria. He podido hablar de Costa Rica en la USP, en la Universidad de San Paulo, en mayo, sobre la espectacularización del verde entre Costa Rica y Brasil con los años de Bolsonaro, y entonces a decir muchas cosas positivas sobre el nation branding de Costa Rica a nivel del verde. Pero ahora sí he decidido de no
hacer una intervención fácil, a decir cosas positivas sobre Costa Rica, pero hacer una intervención tal vez que continúa la reflexión de mi colega. Mi colega ha hablado más de participación, ciudadanía. Yo voy a hablar más de psicología social, entonces de subir un poco y tener una vista más alta sobre estas grandes preguntas del siglo. Entonces, a comenzar con una gran intelectual, Hannah Arendt. Espero que muchos aquí conocen a Hannah Arendt. En su libro La condición del hombre moderno explica una citación famosa: ser político, vivir en una polis, significa que todas las cosas se deciden con la palabra y la persuasión y no con la fuerza o la violencia. Con esta cita de Hannah Arendt podemos ver si el papel que va a jugar el discurso político, más también el concepto importante de Hannah Arendt, la creación de un mundo en común. Y entonces, con mi intervención voy a explicar que la concientización a nivel de la ecología pasa en primero por el discurso, como profesor en comunicación y especializado en comunicación política, y también pasa por la construcción de un mundo en común. Eso quiere decir un gran esfuerzo de comprensión y también de ver no solo la ecología clásica, un poco una ecología occidental, mas también una ecología vista del sur, un concepto desde tal vez 4 o 5 años que podemos encontrar más a nivel científico. Y entonces voy a demostrar que en los países del sur las problemáticas de la ecología sí son problemáticas de alta importancia, pero también hay que tratar estas problemáticas con una mirada sobre las poblaciones, y entonces una mirada de comprensión. Y hay una diferencia entre la ecología del sur y la ecología del norte, porque es una pregunta humanista de quién tenemos diferentes poblaciones. Entonces, eso en francés, para los franceses, la parole et la persuasion et non pas la force ou la violence. Entonces, espero que se puede leer de manera clara en mi PowerPoint. Esta intervención también va a ser, ¿cómo decir? Como en gran coherencia con mi tesis. Es mi directora Nicole Dalmeda. En mi tesis que me ha dicho, sí, esta pequeña parte, una parte tal vez de 10 páginas, entonces pequeñita en mi tesis, tiene un valor científico tal vez un poco más alta porque exploratoria, un poco nuevo como enfoque. Entonces sí, mi tesis es sobre el discurso de la ecología política en Occidente y imaginarios amazónicos del símbolo mundial a la reactualización neocolonialista de la figura del buen salvaje, un enfoque comunicacional y internacional del imaginario climático. Entonces, una cosa de verdad un poco macro, porque hablamos de imaginario climático, pero ahora vámonos a insistir entonces más sobre los diferentes filtros de la concientización ecológica en los países del sur. Hay que ver los obstáculos, hay grandes obstáculos y hay que ver si
esta situación mucha paradoxal que encontramos de poder encontrar poblaciones vulnerables que están al frente del cambio climático, que pueden vivir eso en su cuerpo, podemos decir, más también psicológicamente alejadas de eso. Y voy a demostrar eso. Vámonos a explorar en diferentes conceptos como la carga mental, el olvido selectivo y muchos otros. Vámonos a insistir mucho sobre las temporadas ecológicas que va a jugar sobre este aspecto psicológico. Entonces, primero, voy a identificar 5 factores. Este primer factor, hay muchos, más buen sí sobre 5. El primer factor es sobre la carga mental de las poblaciones vulnerables, de los también poblaciones más en países en vía de desarrollo. Y hay un estudio que muestra un estudio de Eldar Shafir de la Universidad de Princeton, que muestra que finalmente a nivel de la opinión pública, estar confrontado o vulnerable a una cosa, por ejemplo, los efectos climáticos, no quiere decir que hay una comprensión o una concientización de la población. Eso quiere decir, si una población va a estar en situación precarias, tal vez mismo que está a vivir el cambio climático de manera fuerte, no va a estar psicológicamente abierta a entender los temas ecológicos. ¿Por qué eso? Porque el investigador muestra que hay una carga mental, el concepto importante aquí, una carga mental de los individuos precarios que es, podemos decir, demasiado llena. Y entonces esta carga mental va a jugar contra la concientización ecológica porque las poblaciones precarias van a tener menos capacidad mental para prestar atención a los diversos problemas considerados periféricos a su vida diaria difícil. Eso no quiere decir que la ecología es un problema periférico, más para una persona que está cada día a pensar, bueno, tal vez no voy a comer hoy, bueno, ¿cómo voy a hacer para mi inseguridad diaria? Tal vez en estas poblaciones que representan la mayoría a nivel mundial, ¿no? La ecología va a ser un problema periférico en su vida cotidiana, donde los problemas es problemas para sobrevivir, podemos decir. Entonces, este primer factor de la carga mental es un factor que va a cambiar la concientización entre poblaciones del norte, podemos decir, y poblaciones del sur. Es un factor importante que tomar en cuenta en la ecología del sur. Eso quiere decir también que hay que pensar la ecología todo el tiempo a nivel de la ecología del sur ligado con el social, porque con el social podemos, ¿cómo decir? Podemos gestionar esta carga mental para que estos individuos sean capaces de pensar a otras cosas que sobrevivir, podemos decir. Entonces, todo el tiempo pensar juntos la ecología y el social. Segundo factor importante también en los países del sur. Pienso que hay sí, a nivel del PowerPoint, porque no es mi ordenador, hay un pequeño problema, pero no pasa nada. Sí,
las imágenes no se colocan al buen lugar, no pasa nada. Un otro factor va a ser también que las poblaciones vulnerables al cambio climático, se ve a nivel geopolítico que los países del sur en el futuro y también en el presente, las poblaciones son mucho más vulnerables al cambio climático que en el norte. Eso, las preguntas internacionales sobre el Fondo Verde y todas otras preguntas que no voy a desarrollar hoy. Pero bueno, entonces hay hay un otro estudio de David Koninsky de la Universidad de Indiana que muestra también que estar expuesto a condiciones climáticas extremas, vivir un caos ecológico, no va a generar también una percepción del cambio climático fuerte. Solo un efecto mínimo y al corto plazo. Eso quiere decir que cuando el evento climático tiene más de 3 meses, el impacto en la opinión pública ha desaparecido en gran medida. Las personas después de 3 meses, mismo que hay un caos climático con muchos muertos, no van a tener eso en cuenta al nivel de su opinión pública. Entonces, podemos ver eso en mi tesis, porque en Amazonia hay de manera casi todos los años han grandes problemas a nivel ecológico. Hoy, ustedes saben el problema de la sequía en Amazonia, y eso no va a entrenar una concientización ecológica, y se ve en la opinión pública la última elección, porque Amazonia, Permiso, continúe. sí, porque Amazonia brasileña, la Amazonía brasileña va a ser un lugar donde Bolsonaro tiene 70% de los votos. Entonces no es un lugar de concientización de la ecología, Amazonia brasileña. Mismo que ellos viven cada año problemas al nivel del cambio climático. No, se justo. Bueno, y se puede ver al nivel más, no solo en Amazonia brasileña, más también en Perú. Perú es considerado como el 5 país del mundo más vulnerable al futuro del cambio climático. Y eso no va a entrenar una gran concientización en el país de esta problemática. ¿No? Sí. Bueno, tenemos un problema técnico. No pasa nada. Para la gente online hay un pequeño problema. Ils sont à la 4e diapositive et c'est déjà la 9e. D'accord, ça. Bueno, voy a pasar mi PowerPoint después para la gente online. Ahora funciona mejor. Sí. Perfecto. Entonces, a continuar, un tercer factor que también juega para, ¿cómo decir?, consolidar la idea de una ecología del sur, diferente de una ecología del norte. Podemos decir una amnesia de
la opinión pública que se puede analizar en la reacción de esta opinión pública online. Entonces, hay una gran estudio, 2019, del Instituto Max Planck, Berlín, Alemania. Analizaron 2 billones de tweets, entonces es enorme, 2 billones de tweets a nivel del análisis hoy en comunicación política y sobre el cambio climático. Un análisis cuantitativa grandísima. Y después de este análisis, ellos han demostrado una cosa. Parece finalmente que la opinión pública se olvida de tener en cuenta la evolución medioambiental a medio plazo. Entonces, el estudio muestra que nuestras impresiones sobre el clima se basan solo sobre recientes recuerdos maximal, 8 años, más la mediana es más a 3, 4 y el mínimo a 2. Entonces, entre los últimos 2 a 8 años, nuestra opinión sobre los asuntos climáticos. Y eso quiere decir que hay una forma de amnesia en la opinión pública sobre los problemas ambientales. Y, por ejemplo, yo estoy a demostrar en mi tesis que cuando hay Bolsonaro que va a estar presidente de Brasil algunos años, la deforestación se volvió a normalizar en la conciencia de Brasil, porque ellos van a tomar como referencia los años de Bolsonaro, van a olvidar lo antes. Entonces, ahora cuando hay cuando se mejora de 30 a 40% la deforestación, todos a nivel de la opinión pública, somos a decir sí, que grande trabajo, que bien, más hay que ver que con la grande aceleración en los años de Bolsonaro, esta bajada es muy relativa. Hay que tomar en cuenta los años antes, no solo los años de mandato de Bolsonaro. Eso va a estar en lazo con otro factor, una otra amnesia. Voy a citar a Anne-Caroline Prévost de CNRS. Explica, a nivel psicológico, cada individuo construye su relación con el mundo a partir de sus experiencias. A medida que la biodiversidad disminuye, las sucesivas generaciones construyen su representación del buen estado de la naturaleza sobre diferentes bases. Es en parte por esto que los ciudadanos como los políticos no tratan la biodiversidad como una prioridad. Por lo tanto, una sociedad puede finalmente no darse cuenta de buena fe de la gravedad del problema. Voy a explicar esta citación de Anne-Caroline Prévost. Es finalmente un cuarto factor que completa la primera amnesia, podemos decir. El psicológico Peter Erskine, experto en la relación entre el ser humano y la naturaleza, define en los años 2000, entonces 20 años antes, lo que es una amnesia ambiental generacional. Una amnesia finalmente más a largo plazo, no como las otras que hemos visto antes. Entonces, eso quiere decir que en los países tropicales, por ejemplo, en Costa Rica, en Brasil, las nuevas generaciones, como mi público hoy, no serán psicológicamente capaces de comprender a veces la gravedad ecológica de los cambios en la biodiversidad del territorio. ¿Por qué? Porque para ellos un estado normal de la naturaleza, el estado
cuando ellos van a nacer, en su nacimiento, eso es estado normal de la naturaleza a nivel psicológico. Más esta referencia, podemos ver que va a cambiar entre generaciones y todo el tiempo peor. Entonces, la referencia a un estado de naturaleza normal que se debilita de generación en generación por esta amnesia. Cada nueva generación experimentará una mayor degradación ambiental que la anterior y interpretará que la condición vivida al inicio de su vida era una condición no degrada. Pero sí, es una condición no degrada. Y por ejemplo, en la Amazonía brasileña, donde hay casi 20% de Amazonía brasileña que ha desaparecido desde el principio del siglo XX. Entonces podemos ver una naturaleza finalmente empobrecida que se creó como nueva referencia. Esto también significa que los individuos observan entornos degradados, por ejemplo, la Amazonía actual, como tal vez admirable o no, con otros grandes entusiasmo, y no va a ver que sí es una naturaleza degradada. Entonces sí, hay una dificultad de la opinión pública internacional para comprender adecuadamente el alcance de los cambios ambientales que son a veces imperceptibles a escala solo de una generación. Eso es la dificultad sí, de la ecología. Y al final, ¿no? Al final, para hablar de un otro factor y pasar a mi conclusión. Un otro factor de temporada también, más a nivel del futuro. Hemos hablado de temporada del pasado, ahora más del futuro. Un estudio nuevo en 2021 de la Universidad de Brown, voy a hacer la citación. Medimos la actividad cerebral de activistas comprometidos que veían videos políticos. Aunque todos los participantes vieron los mismos videos, las respuestas cerebrales divergieron, lo que refleja diferencias en la interpretación subjetiva de las imágenes. Entonces, imágenes políticas. Esta percepción polarizada se vio exacerbada por un rasgo de personalidad. Este rasgo es la intolerancia a la incertidumbre. Los participantes que eran menos tolerantes a la incertidumbre en la vida diaria tuvieron respuestas más polarizadas ideológicamente que aquellos que eran tolerantes a la incertidumbre. Esto se ha observado en ambos lados del espectro ideológico. Este sugiere que la aversión a la incertidumbre gobierna como el cerebro procesa la información política para formar interpretaciones en blanco y negro del contenido político. Y eso se ve también porque hablamos de contenido político largo, más también se ve en el contenido político sobre la ecología. Y voy a explicar un poco eso. Entonces, percepción polarisée, exacerbée par un trait de personnalité, l'intolérance à la incertidumbre. En quinto lugar, entonces, en nuestra reflexión se abre sobre la relación entre la intolerancia y la incertidumbre del futuro global. Se puede estar una intolerancia sobre la sociedad, se puede ver con el tema de la migración, pero también una incertidumbre sobre el medio ambiente, entonces la ecología. Y entonces esta intolerancia en la incertidumbre del futuro va a crear una polarización de las ideas políticas. A través de este estudio de Brown University podemos observar que la opinión pública de los individuos menos favorables a aceptar incertidumbre futuras van finalmente a encerrarse en sí misma y a crear una fuerte polarización. Y eso se ve en Brasil.
Voy a hablar de un ejemplo concreto. Entonces, al nivel de la problemática ecológica, eso tiende a polarizar las opiniones políticas en función de un futuro ecológico aún parcialmente desconocido en su intensidad, en su intensidad. De manera concreta. Se ve en Brasil con el bolsonarismo. Observamos como burbujas de certeza psicológicas frente a la desagradable incertidumbre ambiental en Brasil. Y entonces, en el bolsonarismo, que tiene una gran polarización a nivel de la ecología con la sociedad, se puede ver eso, que tal vez a nivel del populismo antiambiental, este factor de intolerancia a la exactitud del futuro tiene un grande papel, va a jugar un grande papel, no solo en Brasil, se puede ver en otro populismo latinoamericano. Entonces, eso es más una pregunta de temporada de futuro, no como los otros factores que estaban temporadas de antes. Entonces, mi conclusión antes de las preguntas. Eso es una investigación exploratoria perfecta y también mucha transdisciplinaria. Yo no soy un investigadora en el mundo del derecho, yo soy en el sector de la comunicación, de la ciencia política también. Tomemos un panorama entre Occidente y América Latina sobre la opinión pública internacional delante del desafío del siglo, el cambio climático. Hay que ver que sí, hay diferentes en las poblaciones para concientizar a la ecología. También hay que ver que la opinión pública es solo una fotografía de un momento. Podemos también hablar porque hay grandes temporalidades en nuestra reflexión. Entonces podemos también más hablar de imaginarios climáticos, que hizo como hablar de la opinión pública, pero más al nivel de largo plazo. Y entonces sí, podemos también hablar de un enfoque humanista en las políticas públicas, en la ecología. No hay que olvidar el más importante, los ciudadanos a veces no preparados a cambiar su vida para la ecología. Hay que, como mi colega antes ha demostrado, pasar por diferentes maneras, como la participación ciudadanía. Podemos también ver que 50 años después de esta citación de Indira Gandhi, primera jefa del gobierno en India, que ha dicho esta citación famosa, la pobreza sigue siendo la peor contaminación en los países del sur. Podemos ver 50 años después de esta citación que sí, eso continúa, y entonces hay que ver la ecología todo el tiempo con el tema social. En conclusión, también podemos ver que hay una diferencia para los estudiantes de derecho. En mi público hay una diferencia grande entre la norma ambiental, el discurso prescriptivo del derecho y la recepción de este discurso en la sociedad. Hay finalmente que repensar la efectividad de las políticas públicas frente al consenso social, frente a las condiciones de aceptabilidad de la opinión pública. Finalmente, una ley cerca del ser humano. Bueno, hay que ver también que es un tema mucho complejo.
no he podido hablar de muchos otros factores como la culpabilidad comparativa, concepto de Karin Norgaard, que también influencia mucho la ecología del sur, también la pregunta del neocolonialismo, que estoy a desarrollar más en mi tesis, que tiene que ver con la ecología del sur. Entonces es solo una introducción parcial a este ámbito. Y sí, si usted quiere saber más sobre eso, hay que invitarme otra vez. Eso es estrategia. Entonces, sí, ya que en el actual juego geopolítico Francia y Costa Rica comparten una idea en común, finalmente, una ecología del consenso, porque los dos son líderes del tema, cada uno en su continente. Entonces, gracias a los organizadores para crear estas condiciones de reflexión en común y gracias a vosotros y vosotras para su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Pierre, por esta interesante exposición. En efecto, a nivel de Costa Rica tenemos que avanzar mucho la parte, un poquito lo que mencionabas, participación ciudadana y demás. Tenemos instrumentos constitucionales que nos facultan para poder ir hacia el ciudadano, ir hacia las asociaciones comunales y demás, pero no los estamos usando. Entonces, tenemos referéndum reconocido con un valor constitucional importantísimo, pero no lo estamos usando como deberíamos. Tenemos otros mecanismos que no estamos usando. Y es lamentable que en Costa Rica, que somos tal vez la democracia más estable de América Central y cuidado y no de gran parte de América Latina, estemos todavía con una mentalidad muy centralizada del poder y no estemos haciendo participar a los ciudadanos como deberíamos de las decisiones políticas y públicas. No sé si tienen algún comentario. Sí, por favor. Gracias, Pierre, y por el esfuerzo de hacerlo también en español, que eso tiene ya su complejidad, ¿verdad? Muy bueno. Como profesor de Derecho Ambiental ya desde el 2000, ¿qué fue? 2009, que fue que se empezó a dar derecho aquí en esta sede, Derecho Ambiental. Yo he sido siempre muy crítico del sistema costarricense y como escucho que usted lo está poniendo como muy alto y para seguir en la misma línea de lo que la profesora Carla está diciendo, sí, efectivamente, en participación ciudadana hemos quedado muy mal e incluso lo peor, nuestra sala constitucional ha dictado sentencias regresivas en materia de participación ciudadana y eso es sumamente serio. Yo a mis alumnos se las pongo para que vean los ejemplos de lo que opera aquí. En algunas ocasiones yo me siento muy mal porque lo que yo enseño parece que no se aplica en Costa Rica. No obstante que son leyes, que son normas, incluso convencionales o constitucionales, no se aplican en Costa Rica. Decía el profesor de la facultad, don Rafael González Bayar, que hoy en día, 2022, eso lo decía en el 2022, hablando del acuerdo de Escazú, que no quiso ser ratificado por Costa Rica, ¿verdad? Que eso es una mancha muy fea para Costa Rica. Decía el profesor González Bayar que si tuviéramos que aprobar, y óigame esto, si tuviéramos que aprobar la norma constitucional que establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
el artículo 50. Si hoy en día estuviéramos discutiendo el artículo 50, no se aprueba en Costa Rica, porque todos los operadores de justicia, sea de rango constitucional, sea de rango legal o administrativo, parece que tienen una línea donde les da miedo dar participación ciudadana. Los plebiscitos, que son una manera de dar participación para que la gente disponga sobre su territorio a nivel de cantón, que es lo más oportuno. El último se hizo en el 2005. ¿Por qué no volvieron a haber plebiscitos en materia ambiental en Costa Rica? No lo sabemos. Ese es un tema de investigación muy importante para tratar de determinar qué ha pasado. Pero yo también quisiera comentar respecto a su ponencia, que me parece verdaderamente preocupante esa situación de la normalización de cómo las actuales juventudes están viendo el ambiente. Nosotros, los más viejos, lo vemos con ojos de lo que vivimos. En los ríos de mi pueblo, yo me bañaba, yo pescaba, yo salía a nadar, y hoy en día son cloacas con excremento a cielo abierto. Eso es terrible. Y muchos de mis alumnos no vivieron eso, no saben lo que es eso, y en algunas ocasiones lo ven como algo normal. Esa normalización, como más o menos es lo que estabas también exponiendo, es muy, muy preocupante, porque vamos degradando el ambiente y lo vamos viendo como algo normal conforme pasan las generaciones. Entonces me parece muy interesante esos aportes, y por supuesto también otro que me llamó mucho la atención es de cómo, y aquí la maestría en desarrollo sostenible que se da aquí en esta sede, en San Ramón, también vemos mucho esto, de cómo no puede haber desarrollo sostenible con pobreza. La gente necesita comer, la gente necesita alimentarse, es una prioridad, pero si esa es la prioridad, no van a pensar en cambio climático, no van a entender lo que es un clima seguro, no van a entender muchos factores que son vitales e importantes, porque tienen que sobrevivir. Entonces, eso me llamó mucho la atención, de que estés estudiando esto, y que ojalá pues se logre concretar un excelente documento, porque es algo sobre lo que se necesita escribir y hablar muchísimo más para lograr entender que nos acercamos al antropoceno, y si vamos en esa línea al antropoceno, nos va a costar mucho luego dar un giro y regresarnos por esa normalización de los problemas ambientales. Entonces, de nuevo, digo que muchísimas gracias por tu ponencia. Muchas gracias al profesor Álvaro Zagot por su intervención. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que había otra persona. Sí, por favor, ¿nos dices tu nombre, por? Ángelos Méndez, mucho gusto, sí. Bueno, primeramente agradecer mucho la ponencia de la tesis, sin duda alguna pues resulta de mucho provecho. En igual sentido con lo que comentaba el profesor Zagot, pues también me llamó mucho la atención cómo hablábamos de esta cuestión de la carga mental, ¿no? Y cómo las situaciones precarias terminan influyendo en que las personas pues eventualmente tengan poca apertura en cuanto a la ecología. Pues se desplaza y la pasamos a ver como una situación periférica, ya lo mencionabas, pues se intenta priorizar la supervivencia misma del ser humano, diría yo, ¿no? Ahora bien, interesante de pronto establecer de qué manera podemos incluir, ¿verdad?, en el ideario de la población para que logren integrar, digo yo, de una forma pues integral en su ideario, en su imaginario, en la cosmovisión misma de la población, cómo va muy de la mano el bienestar ecológico y del planeta mismo en sus actividades del día a día. Pues me parecería a mí que al final pues no son excluyentes entre sí, de hecho pues guardan igual relación, y
en igual sentido, cómo superar ese obstáculo de la amnesia ambiental generacional, a la cual también hacía referencia el profesor. Me llamó mucho la atención y pues eso era lo que quería rescatar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, para responder a tus dos preguntas, sí, primera cosa, hay que ver que la carga mental al nivel de la ecología no se juega solo en los países del sur. En Europa, por ejemplo, el voto para los partidos ecológicos, hay partidos en Europa que solo se dedican a la ecología, son votos a nivel de la sociología, que son votos más de clase alta, más rica. Entonces, esta carga mental es internacional a nivel de la ecología y ¿cómo decir? Intentar solucionar este grande problema de concientización a la ecología, hay que crear un nuevo imaginario climático y rogar entre ecología y social todo el tiempo. Y en mi tesis yo hablo de la bioeconomía. En Brasil, en COP30, va a tener la COP30 en Amazonia en 2 años. Y la grande pregunta es cómo crear una gran bioeconomía en Brasil, una economía que va a respetar la biodiversidad, que va a valorizar esta biodiversidad, más también que va a incluir las poblaciones a este desarrollo. Entonces, el imaginario de la bioeconomía es una de las soluciones y más que todo en Brasil, porque Brasil tiene como no sé cómo decir, como frase, como eslogan, orden y progreso, y entonces en un país donde el imaginario del progreso está mucho fuerte, sí, la respuesta no puede ser solo una ecología de vivir con diferente, de gastar menos, podemos decir, una ecología más occidental, más tomemos una ecología del progreso y del imaginario del progreso con la bioeconomía. Y para responder a tu segunda pregunta, bueno, no sé si hay grandes soluciones a la amnesia ambiental generacional, sino hay que tal vez tomar en cuenta las representaciones de la naturaleza entre cada generaciones en los medios de comunicaciones. Y entonces en mi tesis, para dar cosas concretas sobre esta amnesia generacional sobre la naturaleza, se puede ver que en los Disney hay un estudio que muestra que los Disney de los años 50 de antes, la representación de la naturaleza estaban mucho más rica que en los Disney de ahora. Entonces, sí, hay que ver también sobre esta amnesia generacional, lo que podemos crear como contenido, lo que va a influenciar también la opinión pública. Entonces no hay una respuesta fácil y directa, mas hay que jugar con diferentes factores sobre la opinión pública. Gracias. ¿Algún otro comentario? O sí, por favor, Mari. Oui, on m'entend, oui. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très brillant. Un peu plus fort. Ouais, je vais essayer de parler plus fort. J'ai pas Merci la voix qui beaucoup. porte. J'avais juste une petite question. En France, on a de plus en plus de statistiques en métropole. Je parle sur l'éco-anxiété des jeunes qui touche plus de la moitié des jeunes. Est-ce qu'il y a à peu près l'équivalent sur le territoire auquel tu t'intéresses, ce genre de statistiques ou ce genre de données sur ces questions-là, puisque tu parles beaucoup de ce manque de sensibilisation écologique des plus jeunes.
Voilà, donc c'était juste une petite question. Merci beaucoup pour ta question. Malheureusement, c'est vrai que je réponds en français o en español. Bueno, en español, porque hay un público español aquí. Entonces, la pregunta estaba sobre la ecoansiedad y si hay cifras en Amazonia brasileña sobre eso. Y de verdad, de poder encontrar cifras sobre este nuevo concepto, la ecoansiedad, en países del sur no hay. No obstante, podemos ver al nivel, ¿cómo decir? Al nivel del voto, hay estadística que muestra que sí, el voto en Amazonia no es un voto para un candidato ecológico como Bolsonaro. Por ejemplo, en el estado del Acre, 73%. En todo el estado de Amazonia, Bolsonaro tiene grandes dominación. Solo en el estado del Pará, Lula ha ganado. Y cifras se puede ver solo un poco al nivel de hay estudios internacionales que a las poblaciones dicen, bueno, ¿cuáles son los grandes problemas que tu país va a afrontar en los años que vienen? Y sí, se ve que entre Brasil y Francia hay una gran diferencia sobre el tema de la ecología, y también se puede ver en Brasil no hay muchas, casi nada, no hay, ¿cómo se dice?, lucha en la calle, huelgas sobre este tema de la ecología. En Francia sí, muchas. Y se puede ver ahora con la posición difícil de Marina Silva en el gobierno de Lula también, que la ecología también tal vez en el gobierno de Lula va a, ¿cómo decir?, a preguntar mucho sobre el futuro. Entonces sí, no puedo responder mejor que decir que hay cosas, no obstante, menos que en Europa. Gracias. Hola, buenos Hola. días, Pierre. Bueno, antes de todo, te quería agradecer mucho por, como bien ya dijo el profesor, por la exposición bilingüe que has hecho el día de hoy. Entiendo que debe ser algo cansado de estar constantemente cambiando de idioma a idioma, entonces te agradezco mucho el esfuerzo para darnos a nosotros una mejor perspectiva de lo que es tu tesis. Tú anteriormente habías dicho que tu especialidad es en comunicación política. Sí. Y debido a eso yo te quería hacer una pregunta relacionada a lo mismo y a toda la temática de la exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál consideras tú que es la política de gobierno más adecuada para poder introducir la temática ecológica y climática en el imaginario colectivo de las poblaciones más desfavorecidas social y económicamente? Y a su vez para poder concientizarlas al respecto, siendo que estas, como tú bien ya dijiste, pues al tener preocupaciones de qué voy a comer día tras día, no tienen la capacidad de poder preocuparse por cuestiones ambientales que consideran más periféricas o más externas a su parte interna, o sus preocupaciones más internas. Muchas gracias. Bueno, hablar español para mí es normal, lo siento, he un poco olvidado. Yo he estudiado 6 meses en España con Erasmus, entonces mi nivel fue bastante más alto 5 años antes. Es difícil de responder a tu pregunta porque es una pregunta donde tengo que escribir todo un proyecto de gobierno sobre la ecología. He podido dar una solución, más tal vez un camino de solución con la bioeconomía. Hay también un otro camino de solución al nivel de la concientización a la ecología en las poblaciones vulnerables. En mi tesis yo hablo del ejemplo de India. Hay un investigador en India que quiere demostrar que para concientizar a la ecología, primera cosa, hay que tener un espacio de vivir
que respeta la ecología. Y eso se ve en India con la pregunta de las basuras. Entonces, para respetar el medio ambiente, para poder tener, ¿cómo decir?, el espacio psicológico para pensar a grandes reflexiones sobre el medio ambiente, hay que vivir en un espacio donde no hay basuras en todo lado, porque si hay basuras en todo lado, se ve en India, más se ve también en Latinoamérica, tú tienes tal vez como norma de colocar las basuras también en la calle. Y entonces esta pregunta de las basuras en los países del sur, de hacer un grande cambio, este investigador va a hablar del concepto de las ventanas rotas. Es un concepto más al nivel de la seguridad, más también se puede usar en el ámbito de la ecología. Eso quiere decir cuando hay un edificio con ventanas rotas en la calle, hay una atmósfera que tal vez va a desarrollar más después la inseguridad y todo eso. Y de la misma manera, esta metaforía quiere decir que cuando hay basuras en toda la calle, no hay una atmósfera para desarrollar después las preguntas sobre el cambio climático, es preguntas más complejas. Entonces, sí, tal vez primer camino de solución es eso. Hay que ver las preguntas de las basuras. Gracias. Entiendo, muchas gracias. Y tranquilo, tu español está muy bien, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Vamos a continuar entonces con la tercera conferencia del día de hoy. Vamos